Apaga de una vez esa reliquia, papá, que haces ruido hasta para respirar. Eso me dijo Adrián aquella mañana, sin apartar la vista de su móvil. Yo estaba ajustando el viejo reloj de pared que fue de su madre. La frase me cayó como una llave inglesa en el pecho. Me quedé quieto, con los dedos aún sobre la cuerda del reloj, sintiendo como el aire se espesaba alrededor. Respiré hondo, despacio, como suelo hacer desde que me jubilé. A mis 67 años uno aprende a tragar silencios antes que discusiones. Pero ese comentario, ese desprecio tan fácil, me recordó que ya no soy el padre fuerte de antes, sino un estorbo para un hijo que cree saber más del mundo que cualquiera. Adrián vive conmigo desde que su madre murió, y yo siempre pensé que la convivencia nos mantendría unidos, que la casa seguiría siendo un refugio. Pero últimamente cada palabra suya parece empeñada en demostrar que ya no valgo ni para arreglar un enchufe. Aún así, mientras él cruzaba el pasillo con esos pasos rápidos y seguros, supe que aquello no era solo una falta de respeto más. Era un aviso. Una grieta. La confirmación de que algo en él, o quizá entre nosotros, se había apagado sin que yo me diera cuenta. Y fue entonces, con el reloj parado entre mis manos, cuando comprendí que esa grieta traería algo más que distancia. Traería una verdad que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. No me esperes para cenar, papá. Tengo cosas importantes. Me lo dijo sin mirarme, dejándome el plato puesto como a un huésped incómodo. Yo me quedé sentado frente a la sopa ya tibia, escuchando cómo la puerta se cerraba con prisas. No era la primera vez, pero aquella noche sentí algo distinto, una distancia calculada. Como si Adrián estuviera apagando interruptores dentro de nuestra propia casa. Desde comienzos de ese año el cambio había sido evidente. Llegaba tarde, con ese perfume caro que impregnaba el pasillo, hablando por el móvil con una voz que no le conocía. Palabras como inversiones, contactos, oportunidades se mezclaban con un tono engreído que jamás tuvo de niño. Yo observaba en silencio, intentando no estorbar. Nunca quise ser un peso. Solo un padre. Un viernes trajo a su novia, Laura. Una muchacha correcta, de buenos modales y sonrisa contenida. Yo me esforcé en preparar una tortilla como las que le hacía a su madre. Al sentarnos, la conversación derivó en trabajos, estudios, viajes. Cuando mencioné mis 40 años como electricista, Adrián soltó una risa nerviosa. Bueno, dijo, moviendo la mano como quien espanta moscas, mi padre ahora se entretiene con apaños, ya sabes, cosillas de jubilado. El silencio que siguió fue breve, pero me atravesó. Laura sonrió por compromiso. Él cambió de tema enseguida. Y yo, que siempre he presumido de manos firmes, noté que la cucharilla me temblaba entre los dedos. A partir de esa cena, Adrián empezó a moverse por la casa con un aire de propietario. Cambiaba muebles de sitio sin preguntar, desenchufaba mis radios antiguas alegando que gastaban, y hasta desconectó el pequeño calefactor del baño porque no era eficiente. Yo le dejé hacer. Pensé que era una fase, una nube pasajera. No quería perderlo como perdía a su madre, a la que aún hablo algunas noches en voz baja, por costumbre. Pero cada gesto de él, cada orden disfrazada de sugerencia, iba dejando claro que ya no me veía como un padre, sino como un mueble viejo que ocupa espacio. Un recuerdo persistente de un mundo que él quiere dejar atrás. Y mientras lo observaba marcharse de nuevo, traje caro, voz segura, mirada sin tiempo para mí, supe que estaba construyendo una vida donde yo no tenía sitio. No sabía entonces que esa soberbia tendría un precio. Ni él esperaba que la luz, la suya, no la de la casa, acabaría fallando. Cuando el orgullo empieza a iluminar más que la razón, la oscuridad siempre encuentra la forma de entrar. ¿Qué iba a pasar? Lo descubriría pronto, demasiado pronto. Papá, déjalo, ya me ocupo yo. Eso me dijo Adrián cuando le entregué los 172 euros para pagar la factura de Iberluz. Los dejó sobre la mesa, junto a sus llaves del coche y su reloj nuevo, como si fuera una cantidad insignificante. Yo asentí, confiado. Siempre pagué mis cosas, pero aquel mes el banco había retrasado el ingreso de la pensión y preferí evitar problemas. No quería otra discusión. Pasaron 2 días. Luego 3. Él salía temprano, regresaba tarde, siempre con prisa, siempre mirando la pantalla de su móvil.
Cada vez que le recordaba la factura, respondía lo mismo. Mañana, papá. No seas pesado. La mañana del quinto día ocurrió. Yo estaba preparando café cuando, sin aviso, la cocina quedó en silencio. Un silencio seco, total. La cafetera se apagó a medias, la radio quedó muda, incluso el viejo reloj digital parpadeó y murió. Miré alrededor, desconcertado, pensando en un fallo del edificio. Abrí la puerta del pasillo para comprobar los diferenciales. Me lo encontré allí. Adrián, móvil en mano, con esa expresión que últimamente confundía arrogancia con seguridad. ¿Qué pasa con la luz?, pregunté, intentando mantener la calma. La corté yo, respondió sin levantar la mirada. Ya era hora de que aprendieras a gestionarte solo. Creí haber escuchado mal. ¿Cómo que la cortaste tú? Pues eso. Que no voy a estar detrás de ti como si fueras un crío. No sabes ni pagar una factura. Te di el dinero. Y no es mi culpa que lo olvidaras. Además, y aquí levantó la vista, con un brillo que no supe reconocer, tú no entiendes cómo funciona ahora todo esto. La palabra que soltó después me dejó sin aire. Inútil. Dicha así, sin enfado, sin grito. Como un dato, una constatación. Me apoyé en el marco de la puerta porque las piernas me fallaron. Yo, que he subido torres eléctricas con lluvia, que he reparado transformadores en plena madrugada, reducido a eso, a un estorbo en mi propia casa. Él se marchó dando un portazo, dejando tras de sí la oscuridad real, y otra más profunda. Esa noche dormí con el abrigo puesto, envuelto en mantas, escuchando mi propia respiración en la penumbra. El piso estaba frío, mudo. Adrián, en cambio, veía series desde su portátil, riéndose a carcajadas, ajeno a que yo temblaba de fiebre. A la mañana siguiente fui al banco. Había algo dentro de mí que no quería ver, pero debía hacerlo. El cajero lo confirmó, el pago de Iberluz no existía. Pero si aparecía un cargo idéntico, 172 euros, destinado a una suscripción premium de una plataforma digital. Mi hijo había usado el dinero para entretenerse. Me quedé frente al papel impreso, sintiendo como una parte de mí se aflojaba, como un fusible que por fin admite que está quemado. Cuando regresé, lo esperé en la cocina. ¿Usaste el dinero de la luz para otra cosa? Ni se inmutó. No dramatices, papá. Era solo un cambio de prioridad. Un cambio de prioridad. Así lo llamó él. Así resumió 40 años de esfuerzo, de hogar, de familia. Y mientras lo escuchaba hablar sin remordimiento, supe que la oscuridad que quedaba por venir no la iba a provocar Iberluz, sino él. Y lo peor, lo hacía convencido de tener razón. La herida, aquella mañana, no fue la luz cortada. Fue descubrir que ya no me veía como su padre. Solo como un estorbo prescindible. Esa noche fue la primera en muchos años en la que volví a sentir frío de verdad. No ese frío del invierno, que se combate con un brasero o una manta buena, sino el otro, el que nace del abandono. Adrián cerró su puerta y yo me quedé en el pasillo, con la casa sumida en una oscuridad que no recordaba desde los apagones de los 80. Toqué el interruptor por costumbre, sabiendo que no iba a encenderse nada. El clic sonó hueco, como una burla. Dormí con el abrigo puesto, 2 mantas encima y una tos seca que me hacía arder el pecho. La calefacción estaba muerta, la radio callada, incluso mi tensiómetro, ese pequeño aliado que me acompaña desde que me subió la presión, quedó inservible. Me quedé tumbado, escuchando de fondo la risa de Adrián en su habitación, una risa clara, despreocupada, ajena a mi temblor. No llamó a mi puerta. No preguntó si necesitaba algo. No se dio cuenta de nada. Al amanecer decidí salir. No podía quedarme allí, esperando que la noche siguiente fuese igual. Caminé despacio hasta la sucursal del banco, aún con ese cosquilleo febril detrás de los ojos. La empleada me imprimió el extracto con la misma cortesía mecánica de siempre. Y allí estaba la verdad, el cargo de Iberluz no existía. En su lugar, la retirada exacta de 172 euros, destinada a una suscripción digital de entretenimiento. Tuve que sentarme. No por la cifra, sino por lo que representaba. Adrián había elegido su comodidad antes que la luz de nuestra casa.
Había elegido no pagar, y luego humillarme por ello. Guardé el papel en el bolsillo interior del abrigo, junto al pañuelo que siempre llevo por costumbre, y volví caminando, sintiendo que cada paso pesaba un poco más. Al entrar en casa, él ya estaba en la cocina, preparándose un batido de esos nuevos, verdes y ruidosos. Me apoyé en la mesa. Adrián, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. ¿Usaste el dinero de la luz? Ni siquiera levantó la vista. Papá, no dramatices. Era solo un cambio de prioridad. ¿Un cambio de prioridad? Sí. Ya pagaré yo cuando me cuadre. No pasa nada por estar unos días sin electricidad. Lo dijo así, sin pensarlo, como quien habla del tiempo. Apreté los labios para no responder de forma que luego lamentara. No quería gritarle. Nunca he sido de gritos. Pero aquella indiferencia, esa manera de quitar importancia a mi necesidad, a mi bienestar, sentí que me atravesaba más que el frío de la noche anterior. Me fui al salón y me senté en la butaca que fue de su madre. Allí, en silencio, comprendí algo que había intentado negar durante meses: Adrián no solo había cambiado, había dejado de verme. Yo ya no era su padre, ni su apoyo, ni su hogar. Era un estorbo. Una carga incómoda cuya luz podía apagarse cuando a él le pareciera. Esa tarde, mientras la casa seguía a oscuras, supe que algo tenía que hacer. No por orgullo. No por revancha. Sino para recordarle, o recordarnos, quiénes éramos antes de que la soberbia entrara en esta casa. Aquella noche, la más larga de mi vida, me enseñó que la oscuridad no siempre llega desde los cables. A veces llega desde el corazón. Y esa, la que trae silencio y distancia, es la que más cuesta encender de nuevo. La decisión llegó sin ruido, casi sin pensarlo, como llegan las cosas que uno ya lleva tiempo masticando por dentro. Aquella tarde, mientras Adrián dormía la siesta, la puerta de su habitación siempre entornada, como si quisiera estar y no estar en esta casa, bajé al trastero. Hacía años que no encendía aquella bombilla desnuda del techo, y el olor a polvo y herramientas viejas me recibió como a un compañero que no esperaba. Allí, entre cajas y recuerdos, encontré mi viejo maletín. El de verdad, el de cuando aún trabajaba en las averías de media tensión. Lo abrí con cuidado, como quien abre una carta antigua. Las herramientas seguían donde siempre: el destornillador aislado, la cinta de seguridad, las mordazas. Las toqué una a una, reconociendo su peso, su historia. Sentí algo dentro que no era rabia, sino claridad. No quería vengarme. La venganza nunca devuelve nada. Solo quería que Adrián entendiera lo que había hecho. Quería que sintiera, aunque fuese por un instante, la fragilidad de aquello que él daba por sentado. Subí al cuadro general del edificio. Conozco esos paneles mejor que mis propios bolsillos. Ajusté las gafas, respiré hondo y abrí la tapa con la soltura de quien ha vivido décadas entre fusibles. Me aseguré primero de que el suministro principal de la vivienda siguiera intacto. No pretendía dejar la casa a oscuras. Solo la suya. Localicé el derivado de su habitación, ese circuito que alimentaba sus enchufes, su portátil, su lámpara moderna, sus cargadores. Con un movimiento preciso, desconecté la línea. Para el resto del piso preparé un pequeño puente desde el contador auxiliar del trastero, un recurso que conocíamos bien los viejos electricistas cuando había que mantener luz en una vivienda sin interrumpir el suministro general. Volví arriba sin prisa. Adrián seguía durmiendo, ajeno a todo, rodeado de esa confianza excesiva de quien cree que la electricidad y el respeto son derechos automáticos. La noche cayó despacio. Yo estaba en la cocina, leyendo el periódico a la luz de una lámpara que funcionaba perfectamente, cuando escuché su voz desde el pasillo. «Papá, ¿qué pasa con la luz de mi cuarto?» «El portátil no carga». «Será cosa del destino», respondí sin levantar la vista. A veces se apaga lo que uno da por hecho. Lo oí caminar de un lado a otro, abrir y cerrar el cuadro eléctrico de su habitación, maldecir en voz baja. Era la misma impotencia que yo sentí días atrás, pero sin la humillación pública. Solo confusión. Solo incomodidad. «Esto no tiene sentido», repitió. «Todo lo demás funciona». «Ya ves», dije, pasando la página del periódico, «la oscuridad no siempre viene de fuera.
No hubo reproches, ni gritos. No hicieron falta. Por primera vez, Adrián tuvo que vivir sin su pantalla, sin su música, sin esa sensación de control que lo alimentaba. Yo también viví esa noche en silencio, pero un silencio distinto al de los días anteriores. Un silencio necesario, casi sereno. Una pausa para que la verdad encontrara su camino. A veces, para que alguien escuche, hay que apagar la luz. No para castigarlo, sino para que pueda ver, por fin, lo que había estado ignorando. La primera mañana después del apagón selectivo llegó con un silencio distinto. No el mío. El suyo. Adrián salió de su habitación con el móvil en la mano, agitándolo como si fuera un pájaro muerto. No tiene batería. Ni una raya. Nada. Asentí, removiendo mi café. Te dije que a veces la oscuridad elige dónde quedarse. Se vistió de mala gana, sin poder planchar la camisa, sin poder revisar los correos que tanto presumía de contestar antes de llegar a la oficina. Lo vi intentar hacerse un nudo de la corbata frente al espejo del pasillo, torpe, irritado. Era curioso, un hombre que dominaba códigos, plataformas y automatismos, incapaz de manejar un simple silencio de cables. Durante los días siguientes la casa se llenó de pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos. Adrián llegaba cansado, con la ropa arrugada, con ojeras que ya no podía ocultar bajo ningún filtro de pantalla. Yo lo observaba sin decir nada. Él evitaba mirarme, quizá porque por fin empezaba a verse a sí mismo sin ese brillo artificial que tanto le gustaba. Laura, su novia, fue la siguiente en desaparecer. Llegó una tarde, lo buscó en su habitación y descubrió que no podía cargar el móvil, ni conectarse, ni siquiera encender la lámpara minimalista que tanto le gustaba enseñar en fotos. Adrián, ¿pero qué pasa aquí? Un fallo, mintió él, con ese orgullo que aún intentaba resistir. Pues así no puedo estar, respondió ella, seca, recogiendo el bolso. Y se marchó. La oí bajar las escaleras sin mirar atrás. El 10 de mayo, un viernes, Adrián entró en casa antes de lo habitual. Sin traje. Sin brillo. Sin esa energía de quien siente que el mundo gira a su favor. Solo él, desinflado, con los hombros caídos. Se quedó de pie en el umbral del salón, mirando la lámpara encendida sobre mi mesa como si fuese un sol que ya no sabía cómo alcanzar. Papá, dijo al fin, no sabía que esto era tan duro. Le señalé la silla frente a mí. Se sentó despacio, como si temiera romper algo. La luz no es gratis, hijo. Ni la electricidad ni la del respeto. Pensé que siempre estaría ahí, murmuró, frotándose la frente. Igual que tú. No supe qué decir al principio. Me sorprendió su voz, tan distinta, sin ese filo arrogante, sin armaduras. Solo un muchacho, mi hijo, por fin sin disfraces. No te traté como debía, añadió. Me creí mejor que tú. No eras mejor. Solo estabas perdido. He hecho daño. Sí, respondí sin dureza. Pero también se aprende de la oscuridad. Se llevó las manos a la cara, respirando hondo. Luego levantó la vista, y por primera vez en meses, quizá años, me miró de verdad, sin prisa, sin pose. Papá, perdóname. No hubo abrazo. No hacía falta. Entre los dos se abrió un espacio distinto, pequeño aún, pero limpio. Como cuando se cambia un fusible quemado y por fin vuelve a entrar la corriente. Aquella noche, mientras apagaba las luces del salón, comprendí que algo en Adrián se había roto. Pero no del todo. No para destruirlo. Se había roto como se rompen los espejos, para mostrar lo que había detrás. Y en ese reflejo, tímido, torpe, humano, volví a ver al hijo que creí perdido. La mañana siguiente amaneció gris, con ese cielo bajo que en Alcalá anuncia lluvia. Adrián salió temprano, sin decir a dónde iba. Lo escuché cerrar la puerta con un cuidado inusual, casi respetuoso. No pregunté. A veces un padre debe dejar que el silencio haga su trabajo. Preparé mi café, acomodé el mantel que siempre se arruga en la esquina y me senté a esperar, como quien espera un resultado que ya intuye pero no se atreve a celebrar. Volvió cerca del mediodía. Entró despacio, sujetando unos papeles entre las manos.
No traía la postura encorvada de días atrás, pero tampoco la soberbia habitual. Traía algo parecido a responsabilidad. Papá, dijo, he ido a Iberluz. Dejó los documentos sobre la mesa, frente a mí, sin teatralidad. Era el recibo del pago de las 2 facturas pendientes, más una penalización de 48 euros. Todo está al día. La luz volverá esta tarde. Los miré un instante, sin tocarlos. No por desconfianza, sino porque algo en mí necesitaba saborear ese gesto despacio, como se hace con lo que de verdad importa. Gracias, Adrián, respondí. Lo he hecho porque debía hacerlo, añadió él. No por obligación. Por respeto. La frase me golpeó con suavidad, como una caricia tardía. Respiré hondo. Era la primera vez que escuchaba esa palabra en su boca sin ironía. Por la tarde, cuando los técnicos activaron el contador y la bombilla del pasillo parpadeó antes de encenderse, sentí algo más que corriente eléctrica recorriendo la casa. Era una luz distinta, más fina, más humana. Adrián estaba a mi lado, con las manos en los bolsillos, observando cómo el salón recuperaba su vida habitual. No pensé que una bombilla encendiéndose pudiera, no sé, impresionar tanto, murmuró. Es que no es solo una bombilla, hijo, le dije. Es volver a empezar. Desde ese día comenzaron pequeños cambios, casi imperceptibles pero constantes. Él se levantaba antes, preparaba café para los dos, aún le salía aguado, pero no dije nada, y por las tardes se ofrecía a ayudarme con los arreglos que yo solía hacer solo. Lo vi aprender a usar herramientas sencillas, torpe al principio, más seguro después, como si quisiera reparar no la casa, sino algo entre nosotros. Las cenas volvieron a ser silenciosas, sí, pero de un silencio cómodo, cálido, como los de antes. Adrián me preguntaba cosas sobre su madre, sobre mis años de trabajo, sobre la vida antes de que él naciera. Escuchaba de verdad, sin mirar el móvil. A veces sonreía. A veces guardaba silencio, como quien intenta acomodar lo aprendido en un sitio nuevo dentro de sí. Una tarde, mientras arreglábamos juntos el flexo del despacho, lo vi detenerse, mirarme de reojo. Papá, dijo, yo creía que respetar era solo no gritar. El respeto es más sencillo, le respondí. Es recordar quién estuvo ahí incluso cuando no lo merecías. No respondió. Pero su mirada lo dijo todo. Y así, poco a poco, casi sin darnos cuenta, la casa volvió a encenderse. No solo por la electricidad, sino porque algo en él, y en mí, había encontrado el camino de regreso. Una reconexión que no venía de cables ni de fusibles, sino del simple acto de volver a mirarnos como padre e hijo. Como 2 luces que, después de un apagón, aprenden a brillar otra vez. La tormenta llegó una tarde de junio, con ese viento áspero que mueve las persianas como si quisiera entrar en la casa. Yo estaba en el salón, revisando unos papeles antiguos, cuando escuché el primer trueno. Minutos después, el barrio entero se quedó a oscuras. Esta vez no fue un gesto humano, ni un descuido, ni un acto de orgullo. Fue la naturaleza recordándonos que, por mucho que corramos, todos dependemos de la misma fragilidad. Me quedé quieto, esperando a que mis ojos se acostumbraran a la penumbra. Antes de poder levantarme siquiera, escuché pasos apresurados en el pasillo. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Adrián desde mi puerta. Traía una vela encendida entre las manos, protegiéndola con la palma como hacía su madre cuando se iba la luz en los inviernos de nuestra juventud. «Estoy bien, hijo», respondí. «Ya sé cómo manejar la oscuridad». Él sonrió, apenas, esa sonrisa tímida que solo asoma cuando uno se siente sincero. Colocó la vela en la mesa y se sentó a mi lado. El resplandor nos envolvió sin prisa, dejando nuestros rostros a medio dibujo, como si fuéramos 2 sombras contándose la vida por primera vez. «No sabes cuánto lo siento», dijo, tras un rato. «Todo lo que hice, todo lo que no vi». «Ya pasó», contesté. «Lo importante no es lo que se apagó, sino lo que has encendido después». La lluvia golpeaba los cristales con fuerza, como un murmullo constante que invitaba a hablar bajito. Adrián miró la habitación, las fotos antiguas, los objetos que habían sido invisibles para él durante tanto tiempo. «He recordado a mamá hoy», susurró. «Cómo nos hacía reír cuando fallaba la luz y sacaba las velas del cajón.
Tu madre siempre supo que la oscuridad no es tan temible cuando se comparte. Se inclinó hacia atrás, respirando hondo. En su gesto ya no había prisa, ni ansiedad, ni ese brillo artificial que solía acompañarlo. Había calma. Había una serenidad nueva, fraguada a base de silencios, de tropiezos, de conversaciones que aún nos quedaban por tener. Nos quedamos así un buen rato, sin hablar. Solo escuchando el agua, el viento, el pequeño crujido de la madera con cada ráfaga. En ese silencio cómodo comprendí que algo fundamental había cambiado. Adrián ya no evitaba estar conmigo. No buscaba refugio en pantallas ni en ruidos. Se sentía en casa. Gracias por no rendirte conmigo, dijo de pronto. No respondí de inmediato. Lo miré a la luz de la vela y vi a un hombre distinto al que entró en este piso meses atrás. Más humilde, más consciente, menos ciego. No me rendí, hijo, dije al fin. Solo esperé a que volvieras a encender tu propia luz. Él asintió, y por primera vez desde su infancia apoyó la cabeza en mi hombro. No como un gesto de debilidad, sino como quien regresa al lugar donde siempre pudo haber estado. Cuando la tormenta amainó y la electricidad volvió, la bombilla del salón se encendió de golpe, clara, firme, sin titubeos. Pero ninguno de los dos se movió para apagar la vela. La dejamos arder un poco más, como recordatorio. Porque comprendimos algo sencillo, y a la vez profundo. La verdadera luz no viene del contador, ni de un enchufe, ni de un pago puntual. Viene del respeto recuperado, de la humildad aprendida, de la presencia compartida. Aquel día no ganó nadie ni perdió nadie. Solo volvimos a empezar. Y la casa, por primera vez en mucho tiempo, volvió a sentirse hogar.